Buenas noches, antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que nos siguen y comparten sus experiencias. Esta noche les traigo un caso especial. Como esta es una historia que ha sido una de las más difíciles de documentar. Lo que están a punto de escuchar es el testimonio de un sacerdote ex-exorcista. Un hombre que dedicó su vida a enfrentar lo inexplicable. Y que hoy, cuenta su historia. Les advierto, esta historia no es apta para personas sensibles. Si son personas sensibles, lo mejor es no escuchar este relato. Comencemos. Mi nombre es Padre Miguel Ángel, y durante más de 3 décadas he servido como sacerdote en la Iglesia Católica. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es un testimonio que nunca pensé que me sucedería en mis experiencias como sacerdote. Es la historia de mi encuentro más perturbador con algo que no puedo explicar completamente. Todo comenzó en septiembre de 2008. En ese entonces, yo era el párroco de una iglesia en las afueras de Madrid. Llevaba ya 15 años en el ministerio y creía haber visto de todo, pero que equivocado estaba. Era un martes por la noche cuando recibí una llamada del obispo José. Su voz sonaba tensa, preocupada. Miguel Ángel, me dijo, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Es un asunto extremadamente delicado. Cuando llegué a la residencia episcopal, me encontré con una pareja de mediana edad. El hombre, el doctor Javier Montero, catedrático de física en la universidad, tenía los ojos enrojecidos y las manos le temblaban. Su esposa, la señora Carmen, una reconocida cirujana, sostenía un rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me contaron sobre su hija, Laura. Una estudiante brillante de medicina, primer año de residencia. Todo había comenzado 3 meses atrás, después de una autopsia particularmente difícil. El caso involucraba a una persona que, según se descubrió después, había estado involucrada en prácticas oscuras. Los cambios fueron sutiles al principio. Insomnio crónico. Pesadillas recurrentes. Laura comenzó a perder peso rápidamente y desarrolló ojeras profundas. Sus padres notaron que murmuraba en voz baja cuando creía estar sola, y a veces la encontraban escribiendo páginas y páginas de textos incomprensibles, tal vez inventados por ella. Sus compañeros de residencia empezaron a preocuparse. La joven que antes era amable y sociable se volvió irritable y distante. Comenzó a tener episodios de ansiedad severa durante sus guardias, especialmente en la morgue. Una noche, un compañero la encontró en estado catatónico frente a uno de los cuerpos, murmurando palabras que parecían latín, aunque Laura nunca había estudiado ese idioma. Pero lo que realmente alarmó a sus padres fue lo que sucedió en su apartamento. Carmen, su madre, había ido a visitarla una tarde y la encontró en un estado de agitación extrema. El apartamento estaba helado, a pesar de ser pleno verano, y Laura estaba sentada en un rincón, rodeada de símbolos extraños que había dibujado en las paredes. Cuando su madre intentó acercarse, Laura comenzó a gritar en un idioma que nadie reconocía, con una voz que no parecía la suya. Los médicos no encontraban explicación. Realizaron todo tipo de pruebas, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, análisis toxicológicos. Todo salía normal. Los psiquiatras sugerían diferentes diagnósticos, esquizofrenia, trastorno de personalidad, psicosis, pero ninguno explicaba completamente lo que estaba sucediendo. Especialmente su repentino conocimiento de idiomas que nunca había estudiado y su aversión violenta a los objetos religiosos. Lo que más me impactó al conocer a Laura fue su mirada. No era la mirada perdida que uno esperaría ver en alguien con un trastorno mental, sino una mirada penetrante, como si algo más estuviera observando a través de sus ojos. La primera vez que la visité fue en el hospital psiquiátrico donde la habían internado. El personal médico estaba desconcertado. Laura presentaba síntomas que desafiaban la lógica médica. Su temperatura corporal bajaba inexplicablemente hasta los 35 grados en momentos específicos, siempre a las 3 de la madrugada. Los aparatos electrónicos cercanos a su habitación fallaban constantemente, y las enfermeras reportaban que, durante la noche, la oían mantener conversaciones enteras, con ella misma, pero imitando voces diferentes. Durante mi primera sesión con ella, Laura se mostró lúcida. Hablamos sobre su vida, sus estudios, su familia. Todo parecía normal hasta que mencioné la autopsia que había realizado 3 meses atrás. Su rostro cambió instantáneamente. Me describió con detalle perturbador cómo, durante esa autopsia,
Había sentido una presencia en la sala. No estábamos solos, padre, me dijo con una voz que se había vuelto más grave. Mientras extraía el corazón del cadáver, algo me observaba. Y creo que cuando nuestras miradas se cruzaron, él me eligió. Los días siguientes fueron cruciales. Laura comenzó a revelar detalles sobre la vida privada de las enfermeras que no podía conocer o por lo menos las inventaba, no en todo lo que decía acertaba. Describía con precisión acontecimientos históricos que habían ocurrido siglos atrás, como si los hubiera presenciado. Durante una sesión particularmente intensa, comenzó a hablar sobre los pecados no confesados de uno de los médicos presentes, con tal precisión que el hombre abandonó la habitación visiblemente perturbado. Lo más inquietante ocurrió durante una noche de tormenta. El personal del hospital me llamó urgentemente. Laura había entrado en un estado de agitación extrema. Cuando llegué a su habitación, la encontré sentada en la cama, temblando violentamente. Las paredes estaban cubiertas de escrituras en varios idiomas, algunas en lenguas muertas que solo un experto en lingüística antigua podría reconocer. Ella las había escrito durante un episodio de trance. Padre, me dijo con una voz apenas audible, hay algo dentro de mí. Lo siento moverse. A veces me deja ver cosas que van a pasar. Me dijo. Fue entonces cuando comenzó a describir eventos futuros, pero no acertaba en la mayoría de lo que se pueden decir que eran predicciones. Pero en una de sus charlas predijo un accidente específico que ocurriría en el hospital al día siguiente con muchos detalles. Cuando todo sucedió exactamente como lo había descrito, supe que estábamos enfrentando algo que iba más allá de cualquier explicación médica convencional. Los médicos comenzaron a documentar cada predicción, cada anomalía. El caso de Laura se convirtió en un expediente que nadie quería tocar. Algunos sugerían trasladarla a un centro especializado, otros hablaban de estudios más profundos, pero en el fondo, todos podían sentir que estábamos frente a algo que la ciencia moderna no podía explicar. Lo que descubrimos sobre el caso de la autopsia cambió todo. El cuerpo que Laura había examinado pertenecía a una mujer llamada Elena Vázquez, una antropóloga que había pasado los últimos años de su vida estudiando rituales ancestrales en comunidades remotas del norte de España. Tras investigar más a fondo, encontramos su diario personal. Las últimas entradas del diario de Elena eran perturbadoras. Describía haber encontrado una secta antigua que practicaba rituales de transferencia espiritual. Según sus notas, estos rituales permitían que ciertos conocimientos y experiencias pasaran de una persona a otra, incluso después de la muerte. Elena había participado en uno de estos rituales, convencida de que era solo una práctica cultural inofensiva. Laura, sin saberlo, había sido la primera persona en tener contacto directo con el cuerpo de Elena después de su muerte. Durante la autopsia, de alguna manera, se había convertido en un receptor involuntario. Las predicciones de Laura se volvieron más específicas y personales. Un día, mientras la visitaba, me miró fijamente y comenzó a hablar de mi hermano fallecido, mencionando detalles que nadie más podía saber. Describió la última conversación que tuvimos, palabra por palabra. Fue entonces cuando entendí que no estábamos tratando con una posesión demoníaca tradicional, sino con algo diferente. Con la ayuda de un equipo de psiquiatras y expertos en antropología, desarrollamos un plan. No necesitábamos un exorcismo tradicional, necesitábamos ayudar a Laura a separar su conciencia de lo que la esté atormentando. Durante semanas, trabajamos con técnicas de meditación profunda y terapia regresiva. El momento decisivo llegó durante una sesión particularmente intensa. Laura comenzó a convulsionar levemente y a hablar en un dialecto antiguo. A través de un intérprete, pudimos comunicarnos directamente con lo que parecía ser la conciencia de Elena, o eso creímos. Nos explicó que no tenía intención de dañar a Laura, que todo había sido un accidente del ritual. El conocimiento y las memorias que estaba compartiendo eran su forma de asegurarse de que sus descubrimientos no se perdieran. Durante las siguientes semanas, trabajamos en un proceso de separación consciente. Laura aprendió a distinguir entre sus propios pensamientos y los recuerdos transferidos, todo un proceso de cuando enfermedades mentales se trataban en ese hospital. Por mi parte se hacía rezos y oraciones que parecían que la atormentaban, pero que poco a poco hacían efecto. Gradualmente, las predicciones y los episodios comenzaron a disminuir.
Muchos preguntaban por qué no se hizo un exorcismo como tal, y se les explicaba que un exorcismo es muy complicado de hacer y requiere muchos permisos por parte de altas autoridades eclesiásticas. El caso de Laura nos enseñó que hay fenómenos que existen en los límites entre la ciencia y lo inexplicable. No todo lo sobrenatural es malévolo, y no todo lo inexplicable requiere una solución drástica. Hoy, Laura ha vuelto a su vida aparentemente normal. Completó su residencia y es una médica exitosa. Aunque ya no experimenta episodios como antes, conserva un conocimiento extraordinario de información que no sabe si es real, aparte de una intuición especial que la ayuda en su práctica médica. Ha aprendido a ver su experiencia no como una maldición, sino como un regalo inesperado y complejo. Esta historia nunca apareció en los periódicos. Los informes médicos fueron archivados discretamente. Pero aquellos de nosotros que estuvimos presentes sabemos que fuimos testigos de algo que desafía nuestra comprensión del mundo. Como sacerdote y como ser humano, esta experiencia me enseñó que hay más misterios entre el cielo y la tierra de los que nuestra filosofía puede explicar. Y que a veces, las respuestas que buscamos no están en los extremos del bien y el mal, sino en los matices intermedios donde la ciencia y lo espiritual se encuentran. El caso de Laura generó un debate silencioso pero intenso en la comunidad médica y religiosa de Madrid. Varios médicos que habían sido testigos de los acontecimientos comenzaron a documentar casos similares, aunque menos intensos, en sus propias prácticas. Se formó un grupo discreto de estudio, compuesto por psiquiatras, neurólogos y religiosos. Lo más interesante ocurrió 6 meses después. Una estudiante de antropología, investigando los papeles de Elena Vázquez, descubrió que casos similares habían sido documentados en esa región de España durante siglos. Encontró registros que databan del siglo XVII, donde médicos y sacerdotes describían situaciones sorprendentemente parecidas. El hospital donde Laura estuvo internada implementó cambios sutiles pero significativos. Establecieron un protocolo especial para casos que presentaran anomalías inexplicables. Ya no se descartaban automáticamente las experiencias que no encajaban en el marco médico tradicional. Pero el impacto más profundo fue en las personas que atendimos después. Cuando comenzaron a llegar casos similares, ya no los abordábamos con miedo o prejuicios. Desarrollamos un enfoque más holístico, combinando tratamiento médico, apoyo psicológico y, cuando era necesario, orientación espiritual. Laura misma se convirtió en una especie de consultora informal. Aunque mantiene un perfil bajo y nunca habla públicamente de su experiencia, ocasionalmente asesora a médicos y religiosos que enfrentan casos similares. Su perspectiva única, habiendo experimentado algo así en primera persona, resulta invaluable. Como pueden apreciar, a veces las almas de las personas se pueden entrelazar. Espero que este relato abra la mente de algunas personas, espero que pasen una buena noche. No se olviden de suscribirse y compartir y espero que regresen al canal si se atreven.